Una anciana de 78 años tambalea en una acera ardiente de Guadalajara con una carta de desalojo y su cuenta bancaria inexplicablemente vacía por una deuda misteriosa de 15,000 pesos que apareció de la nada. Lo que no sabe es que el empresario millonario que se acerca hablando por teléfono está a punto de revelar un secreto terrible que sus 4 hijos han guardado durante 20 años. La venganza del destino será más dulce de lo que jamás imaginó. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No te olvides también de contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol implacable de marzo castigaba sin piedad el asfalto de la avenida Chapultepec, en Guadalajara, cuando Remedios Jiménez Guzmán, de 78 años, se tambaleó peligrosamente en la acera. Sus manos arrugadas y temblorosas aferraban una bolsa de mercado desgastada y una carta de desalojo que parecía pesar más que todo su frágil cuerpo. El aroma tentador de birria que emanaba del restaurante Los Compadres contrastaba cruelmente con el vacío que roía sus entrañas desde hacía más de 24 horas. Remedios había dedicado toda su vida al sacrificio. Viuda a los 31 años, había criado a sus 4 hijos completamente sola, trabajando como empleada doméstica desde los 12 años en las casas más elegantes de las colonias Providencia y del Valle. Durante décadas enteras había limpiado, cocinado y cuidado familias ajenas, mientras sus propios hijos crecían prácticamente solos en una pequeña casa de adobe en la colonia Analco, esperándola cada noche con la esperanza de recibir, aunque fuera una migaja de su atención agotada. El sonido de los mariachis que ensayaban en la plaza cercana se mezclaba con sus pensamientos confusos y desesperados. Esa madrugada había descubierto lo impensable. Su humilde cuenta de ahorros, construida peso a peso durante años de privaciones, había sido vaciada completamente por una deuda misteriosa e inexplicable de 15,000 pesos que había aparecido mágicamente en su nombre durante la noche anterior. «No puede ser posible», murmuró con voz quebrada mientras releía por 10ª vez la notificación bancaria que había recibido por correo. Sus ojos cansados, marcados por décadas de lágrimas silenciosas, no podían procesar la información que tenía frente a ella. Jamás había pedido préstamos, nunca había firmado documentos extraños, siempre había sido meticulosamente cuidadosa con sus pocos pesos. En ese momento de desesperación absoluta, cuando el mundo parecía desplomarse sobre sus hombros frágiles como papel de China, un hombre se acercaba por la acera hablando autoritariamente por teléfono. Octavio Sandoval Ruiz, de 62 años, vestía un traje italiano impecable que costaba más que el sueldo anual de Remedios. Su reloj suizo relucía bajo el sol tapatío mientras discutía negocios millonarios con la naturalidad de quien había nacido para comandar imperios financieros. «Necesito que esos contratos del tequila estén listos para la junta de mañana», decía con voz firme y autoritaria. «No acepto excusas ni retrasos. Estamos hablando de una exportación de 50 millones de pesos». Octavio había construido su fortuna desde cero, heredando únicamente una pequeña destilería artesanal de su padre fallecido. A través de décadas de trabajo incansable, astucia empresarial y algunas decisiones moralmente cuestionables que prefería no recordar, había transformado ese negocio familiar en uno de los consorcios tequileros más poderosos de Jalisco. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito impecable se escondía una herida emocional que jamás había sanado completamente. Su propia madre, una mujer humilde llamada Esperanza, había trabajado como empleada doméstica durante décadas para mantenerlo estudiando. Cuando finalmente logró el éxito financiero que tanto había buscado, ella ya había fallecido de diabetes, sola en un hospital público, mientras él cerraba un negocio en Estados Unidos. Esa culpa lo había perseguido durante años, convirtiéndose en una sombra constante que ninguna cantidad de dinero podía borrar. Al colgar la llamada, Octavio notó a la anciana
tambaleándose peligrosamente cerca del bordillo. Su instinto protector, heredado de su madre devota, se activó inmediatamente. Se acercó con prisa, extendiendo su mano para evitar que cayera. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con genuina preocupación, su voz perdiendo toda la dureza empresarial que había mostrado segundos antes. Remedios levantó la vista, sorprendida por la amabilidad inesperada. Sus ojos se encontraron con los de Octavio, y por un momento ambos sintieron una conexión extraña e inexplicable, como si el destino hubiera orquestado ese encuentro fortuito en el corazón de la perla tapatía. Yo estoy bien, joven», mintió débilmente, tratando de mantener la dignidad que había sido su única compañía fiel durante tantos años de soledad y abandono. Pero Octavio, con la experiencia de alguien que había conocido el sufrimiento de cerca, pudo ver más allá de las palabras. Notó las ojeras profundas, la palidez preocupante, el temblor en las manos que delataba días sin alimentarse adecuadamente. «Permítame ayudarla», insistió con delicadeza, ofreciéndole su brazo para apoyarse. Necesitaba sentarse, necesitaba procesar lo que estaba sucediendo con su vida, necesitaba encontrar una solución a la pesadilla financiera que la había golpeado sin previo aviso. «Está bien», susurró finalmente, aceptando la ayuda con la resignación de quien ya no tiene fuerzas para luchar contra la bondad ajena. Mientras caminaban lentamente hacia el establecimiento, ninguno de los dos podía imaginar que ese encuentro aparentemente casual en una acera ardiente de Guadalajara sería el primer paso de una historia extraordinaria que cambiaría sus vidas para siempre, revelando secretos enterrados durante 20 años y desenmascarando traiciones familiares que harían tambalear los cimientos de todo lo que creían conocer sobre el amor, la gratitud y la verdadera naturaleza del corazón humano. La cantina, el corazón de Jalisco, se alzaba como un refugio de tradición en medio del bullicio matutino de Guadalajara. «Hay una cantina familiar muy cerca donde puede descansar un momento». Remedios dudó. Su orgullo le gritaba que rechazara la caridad de un extraño, pero su cuerpo agotado y su espíritu quebrantado la traicionaron. Sus paredes decoradas con sombreros charros y fotografías de mariachis legendarios le daban un aire de autenticidad que intimidó inicialmente a Remedios, acostumbrada durante décadas a los establecimientos más humildes del barrio obrero donde vivía. Octavio la guió hacia una mesa en el rincón más apartado, lejos de miradas curiosas que pudieran incomodarla. Con un gesto sutil, pidió al mesero que trajera café de olla y pan dulce sin siquiera consultar a su invitada, intuyendo que ella jamás se atrevería a ordenar algo por temor al costo. «Por favor, siéntese cómoda», dijo con voz paternal, apartando la silla con el respeto que habría mostrado hacia su propia madre. «Mi nombre es Octavio Sandoval, y me da mucho gusto conocerla. Remedios Jiménez», respondió ella casi en un susurro, sus manos aún temblando mientras doblaba cuidadosamente la carta de desalojo y la guardaba en su bolsa como si fuera un tesoro maldito. «Disculpe las molestias, joven, no debería estar aquí, no tengo dinero para pagar». «No se preocupe por eso», interrumpió Octavio con firmeza, pero sin dureza. «Considérelo un pequeño gesto de solidaridad entre tapatíos». Cuando llegó el café de olla con su aroma a canela, Remedios lo bebió a pequeños sorbos, como si cada gota fuera un elixir precioso que necesitara durar eternamente. Hacía 3 días que no probaba algo caliente, y el líquido reconfortante le devolvió momentáneamente algo de color a sus mejillas hundidas. «¿Podría contarme qué la tiene tan preocupada?», preguntó Octavio con delicadeza, notando cómo ella acariciaba nerviosamente el sobre arrugado. A veces hablar con un extraño puede ayudar más que guardar todo adentro. Remedios vaciló. Había aprendido durante décadas que los problemas familiares se resuelven en familia, que la ropa sucia se lava en casa, que una mujer decente no anda contando sus penas a desconocidos en las cantinas. Pero la desesperación tiene una manera peculiar de quebrar hasta las convicciones más férreas. «Es que no entiendo lo que está pasando», comenzó con voz quebrada, sacando tímidamente los papeles bancarios. «Toda mi vida he sido muy cuidadosa con el dinero. Trabajo desde los 12 años.
Nunca he pedido prestado, nunca he firmado nada raro, pero esta mañana descubrí que mi cuenta está completamente vacía por una deuda que juro por la Virgen de Zapopan que nunca contraté. Octavio examinó los documentos con la experiencia de alguien acostumbrado a detectar irregularidades financieras. Sus cejas se fruncieron progresivamente mientras leía los detalles del préstamo fantasma que había vaciado la cuenta de la anciana. «Esto es muy extraño», murmuró, notando inconsistencias en las fechas y firmas. «¿Tiene familia? ¿Alguien que pudiera haber tenido acceso a sus documentos personales?» Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas que se negó a derramar frente a un extraño. «Tengo 4 hijos», respondió con orgullo quebrado. «Aurelio, Consuelo, Joaquín y Graciela. Los crié sola después de que mi esposo falleció en un accidente de trabajo. Sacrifiqué todo por darles educación, por verlos convertirse en personas de bien. ¿Y dónde están ahora?», preguntó Octavio, aunque intuyó la respuesta por el dolor que se asomaba en los ojos cansados de la mujer. «Pues, cada uno tiene su vida, ¿verdad?», respondió Remedios con la sonrisa falsa que había perfeccionado durante años para ocultar su abandono. «Aurelio es gerente de una tienda muy importante, Consuelo es enfermera, Joaquín trabaja como contador en una empresa grande y Graciela vende ropa fina en una boutique del centro histórico. Están muy ocupados con sus responsabilidades». Octavio no necesitó escuchar más. Reconocía esa mezcla tóxica de orgullo maternal y abandono filial porque había sido testigo de historias similares en su propia familia extendida. La diferencia era que él había llegado demasiado tarde para remediar su culpa, mientras que quizás aún había tiempo de hacer algo por esta mujer. «Señora Remedios», dijo con determinación creciente, «me gustaría proponerle algo. Necesito a alguien que me ayude a cuidar mi casa hacienda. Es muy grande para que yo solo la mantenga en orden y he estado buscando a una persona de confianza». Remedios lo miró con sorpresa y desconfianza. «Pero usted no me conoce. No sabe si soy trabajadora, si soy honesta». «Sé lo suficiente», respondió Octavio con una sonrisa genuina. «Cualquier mujer que haya criado 4 hijos trabajando como empleada doméstica tiene más fuerza, dedicación y honestidad que la mayoría de las personas que conozco en mi mundo empresarial». «No puedo aceptar caridad», protestó Remedios, su dignidad luchando contra su desesperación. «No es caridad», insistió Octavio. «Es un trabajo honesto con sueldo justo. Tendrá su propia habitación, sus comidas aseguradas y tiempo libre para resolver este problema bancario. Además, mi hacienda necesita el toque de alguien que sepa lo que es construir un hogar con amor, no solo con dinero». Por primera vez en años, Remedios sintió que alguien la veía como algo más que una carga o una obligación incómoda. En los ojos de este hombre exitoso no había lástima, sino respeto genuino hacia su experiencia y sabiduría acumulada. «¿Está seguro?», preguntó con voz temblorosa, sin atreverse a creer que la vida pudiera darle una segunda oportunidad tan inesperada. «Completamente seguro», respondió Octavio, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. «Bienvenida a su nuevo hogar, señora Remedios». Mientras sus manos se estrecharon sobre la mesa de la cantina, ambos sintieron que estaban iniciando algo mucho más significativo que una simple relación laboral. Sin saberlo, acababan de plantar la semilla de una familia elegida por el corazón, no por la sangre, que crecería hasta convertirse en algo más fuerte y auténtico que muchos lazos biológicos corrompidos por la ingratitud y el egoísmo. La hacienda de Octavio, en las afueras de Tlaquepaque, se alzaba imponente entre campos de agave azul y jardines de jacarandas, sus muros de adobe y grandes patios reflejando la prosperidad de 3 décadas de trabajo incansable. Para Remedios, acostumbrada a los cuartos rentados y las vecindades hacinadas de Analco, cruzar esa puerta principal se sintió como entrar a un mundo completamente ajeno. «Esta será su habitación», dijo Octavio, abriéndole la puerta de una recámara que era más grande que toda la vivienda donde había criado a sus 4 hijos. «Tiene baño propio, televisión y un pequeño altar por si quiere poner a sus santos». Remedios recorrió el espacio con ojos incrédulos, tocando tímidamente los muebles como si temiera que fueran una ilusión que se desvanecería al contacto.
La cama individual tenía sábanas limpias que olían a lavanda. Había toallas esponjosas dobladas sobre una cómoda de pino macizo y por la ventana se alcanzaba a ver un jardín que parecía sacado de las haciendas coloniales del siglo XVIII. «Es demasiado», murmuró, sintiéndose abrumada por tanta gentileza. «Yo estoy acostumbrada a cosas más sencillas». «Usted merece cosas buenas», respondió Octavio con firmeza. «Ha trabajado toda su vida cuidando a otros. Es hora de que alguien la cuide a usted». Durante las primeras semanas, Remedios se adaptó gradualmente a una rutina que contrastaba dramáticamente con la vida de carencias que había conocido durante décadas. Octavio era un patrón considerado que respetaba sus horarios, valoraba su experiencia culinaria y, lo más sorprendente de todo, la trataba como a una persona digna de respeto y conversación. Las mañanas comenzaban con el desayuno compartido en el patio principal, donde Octavio le pedía consejo sobre pequeños detalles domésticos y ella descubría que su opinión realmente importaba para alguien. Por las tardes, cuando él regresaba de las oficinas en Guadalajara, solían conversar sobre todo y nada, mientras ella preparaba la cena con ingredientes frescos que nunca había podido permitirse. «¿Sabe qué es lo que más extraño de mi madre?», le confió Octavio una tarde mientras ella preparaba pozole rojo. «Sus historias. Siempre tenía anécdotas sobre los patrones para quienes trabajaba, sobre las familias que conocía. Me enseñó a entender a las personas a través de esas historias». «Las empleadas domésticas vemos mucho», respondió Remedios pensativamente, mientras limpiaba los chiles guajillo con maestría heredada de generaciones. «Entramos a las casas cuando las familias están en su estado más natural. Vemos quién es cariñoso de verdad, quién solo actúa. Vemos las peleas, las reconciliaciones, los secretos que se susurran cuando creen que nadie escucha». «¿Y qué vio en su propia familia durante todos esos años?», preguntó Octavio con curiosidad genuina. Remedios guardó silencio por unos momentos, concentrándose en revolver el pozole mientras sus pensamientos viajaban a recuerdos dolorosos que había tratado de enterrar. «Vi a 4 niños que se volvieron adultos sin aprender nunca a devolver el amor que recibieron», respondió finalmente. «Vi cómo la necesidad los unía a mí cuando eran pequeños, pero la prosperidad los alejó cuando crecieron. Mientras tanto, en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, los 4 hijos de Remedios comenzaban a notar la ausencia prolongada de su madre con una mezcla de irritación y preocupación práctica. No la extrañaban emocionalmente, sino que su desaparición representaba un inconveniente logístico que no habían anticipado. Aurelio, el mayor, había construido su reputación como gerente de una tienda departamental, basándose en la imagen de hombre responsable y familiar. El hecho de no saber dónde estaba su madre comenzaba a generar comentarios incómodos entre sus conocidos, especialmente cuando vecinos del antiguo barrio de Analco preguntaban por ella. Consuelo, la enfermera, se sentía particularmente vulnerable porque su profesión la exponía constantemente a juicios morales sobre el cuidado familiar. Sus colegas del Hospital Civil comenzaban a hacer preguntas sutiles sobre por qué no sabía el paradero de su madre anciana, preguntas que la ponían en evidencia frente a quienes admiraban su aparente dedicación al cuidado de otros. Joaquín, el contador meticuloso, era quien más se inquietaba por las implicaciones legales de la situación. Como alguien acostumbrado a manejar documentos y responsabilidades financieras, entendía mejor que sus hermanos los riesgos de tener a una persona mayor desaparecida sin rastro oficial. Graciela, la menor y más superficial, estaba preocupada únicamente porque la ausencia de su madre podría afectar su cuidadosamente construida imagen de mujer exitosa y responsable frente a sus clientas de clase alta en la boutique donde trabajaba en Tlaquepaque. «Necesitamos encontrarla», dijo Aurelio, durante una reunión familiar improvisada en su pequeño departamento cerca de la Plaza de Armas. «La gente está empezando a hacer preguntas incómodas. ¿Pero dónde podría estar?», preguntó Consuelo con fingida preocupación. «No tiene dinero, no tiene amigos cercanos, no tiene a dónde ir». «Exactamente», añadió Joaquín, ajustándose los lentes con gesto nervioso. «Por eso es tan raro.
Una mujer de su edad no desaparece así como así, a menos que, comenzó Graciela, pero se detuvo antes de completar el pensamiento que todos compartían, pero ninguno quería verbalizar. La posibilidad de que Remedios hubiera descubierto la verdad sobre la deuda fraudulenta que habían creado para forzarla a internarse en un asilo público flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. Los 4 hermanos habían coordinado cuidadosamente ese plan durante meses, utilizando documentos falsificados y la firma forjada de su madre para crear un préstamo fantasma que vaciaría su cuenta de ahorros, dejándola sin opciones más que aceptar la generosa oferta de ser internada en una institución gubernamental donde sería olvidada definitivamente. Mañana empezamos a buscarla, declaró Aurelio con determinación forzada. Dividimos la ciudad en sectores y preguntamos en todos los lugares donde podría estar trabajando. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que su madre había encontrado no solo refugio, sino también algo que había perdido años atrás, su propia dignidad y la experiencia de ser valorada por alguien que veía en ella mucho más que una obligación incómoda o una fuente de favores gratuitos. En la hacienda de Tlaquepaque, mientras Octavio disfrutaba de la mejor cena casera que había probado en 1920 años, Remedios experimentaba por primera vez en décadas la satisfacción de cocinar para alguien que apreciaba genuinamente sus esfuerzos, alguien que la veía como una persona completa y valiosa, no como un instrumento desechable para satisfacer las necesidades ajenas. El primer encuentro hostil llegó en una tarde de abril, cuando Aurelio finalmente logró rastrear a su madre hasta la exclusiva zona de Tlaquepaque donde ahora trabajaba. Había preguntado sistemáticamente, en docenas de casas, hasta que un jardinero de la zona le confirmó haber visto a una señora mayor que coincidía con la descripción de Remedios. Cuando Octavio abrió la puerta principal de su hacienda y se encontró con un hombre de 46 años, vestido con ropa modesta pero cuidadosamente planchada, que se presentó como Aurelio Jiménez, hijo de la señora Remedios, su instinto protector se activó inmediatamente. Había algo en la actitud de este visitante que no le inspiraba confianza. «Buenas tardes», dijo Aurelio con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Vengo a buscar a mi madre. Hemos estado muy preocupados por ella». «Su madre está bien», respondió Octavio sin invitarlo a pasar. «Trabaja aquí y está muy cómoda». «Comprendo, y le agradezco mucho que la haya ayudado», continuó Aurelio, manteniendo el tono cortés, pero dejando transparentar una amenaza sutil. «Pero ya es hora de que regrese a casa con su familia. Una mujer de su edad no debería estar trabajando para extraños». Desde la cocina, Remedios escuchó la voz de su hijo mayor y sintió una mezcla confusa de alegría y terror. Parte de ella se emocionó porque Aurelio había venido a buscarla, pero otra parte, más sabia y experimentada, reconoció el tono manipulador que había aprendido a temer durante años. «Mamá», dijo Aurelio cuando ella apareció tímidamente en el recibidor, «¿qué haces aquí? Toda la familia está preocupada. Pensamos que te había pasado algo malo». «Estoy bien, hijo», respondió Remedios con voz apenas audible, sintiendo cómo la presencia de Aurelio la transportaba automáticamente de vuelta al papel de madre sumisa y apologética que había interpretado durante décadas. «¿Pero por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué no nos buscaste cuando tuviste problemas con el banco?», insistió Aurelio, interpretando perfectamente el papel de hijo preocupado frente a Octavio. Remedios bajó la mirada, incapaz de explicar que había ido a buscarlos después de descubrir la deuda misteriosa, pero que ninguno había estado disponible para atenderla. Aurelio había estado muy ocupado en el trabajo. Consuelo había dicho que tenía turno doble en el hospital. Joaquín había argumentado que estaba en época de declaraciones fiscales, y Graciela simplemente había enviado un mensaje diciendo que hablarían después. «La señora Remedios no está prisionera aquí», intervino Octavio con firmeza. «Si desea irse con usted, puede hacerlo cuando guste, pero también puede quedarse si prefiere continuar con su trabajo». Aurelio evaluó rápidamente la situación. Este hombre evidentemente tenía dinero y posición social, lo que lo convertía en un adversario formidable si decidía proteger a su madre. «Necesitaba un enfoque más sutil, por supuesto», respondió con una sonrisa ensayada.
Solo queremos asegurarnos de que mamá esté tomando la mejor decisión para ella. A su edad, es fácil confundirse o dejarse influenciar por extraños que aparentan bondad, pero tienen intenciones ocultas. La insinuación golpeó a Octavio como una bofetada, pero mantuvo la compostura. ¿Podría explicarme exactamente cuáles cree que son mis intenciones ocultas?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Bueno, es que las personas mayores a veces son vulnerables a quienes se aprovechan de su bondad, respondió Aurelio, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. No es nada personal contra usted, pero como familia tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra madre. ¿Protegerla de qué exactamente?, insistió Octavio, notando cómo Remedios se encogía visiblemente cada vez que su hijo hablaba. ¿De tener un techo digno? ¿De comida nutritiva? ¿De ser tratada con respeto? Mamá, intervino Aurelio, ignorando las preguntas incómodas y dirigiéndose directamente a su madre. Sabes que siempre puedes contar con nosotros. La familia es lo más importante. No necesitas trabajar para extraños cuando tienes hijos que te aman. Remedios sintió el peso familiar de la culpa manipuladora asentándose sobre sus hombros como una manta demasiado pesada. Durante 60 años había respondido automáticamente a ese tipo de presión emocional, sacrificando su bienestar por mantener la paz familiar. Tal vez Aurelio tiene razón, murmuró con voz quebrada, mirando alternadamente a su hijo y a Octavio. No quiero causar problemas entre nadie. Señora Remedios, dijo Octavio con gentileza pero firmeza. La decisión es completamente suya, pero recuerde que merece estar donde sea valorada y respetada, no donde sea tolerada como una obligación. Aurelio comprendió que había perdido esta batalla, pero no la guerra. Está bien, mamá, dijo con aparente magnanimidad. Si decides quedarte aquí por un tiempo, lo respetamos. Pero queremos visitarte regularmente para asegurarnos de que estés bien. Lo que realmente quería decir era que necesitaba monitorear la situación para evitar que su madre desarrollara demasiada independencia, o peor aún, que comenzara a hacer preguntas incómodas sobre la deuda misteriosa que había aparecido en su cuenta bancaria. Después de que Aurelio se fue, Remedios permaneció en silencio durante horas, luchando internamente entre los años de condicionamiento que le gritaban que regresara con su familia y la nueva experiencia de ser tratada con dignidad que había encontrado en esa hacienda. Octavio respetó su necesidad de procesar, pero por primera vez desde que la conoció, comenzó a sospechar que había mucho más detrás de la historia de abandono que ella le había contado. Los instintos empresariales que había desarrollado durante décadas de negocios le advertían que algo no era lo que parecía en la familia Jiménez. Durante mayo, mientras Remedios se establecía más cómodamente en su nueva vida, los 4 hermanos intensificaron su campaña de presión psicológica a través de visitas casuales y llamadas telefónicas cargadas de manipulación emocional. Cada encuentro seguía un patrón predecible. Primero expresaban su amor y preocupación, luego insinuaban que Octavio tenía motivos ocultos y finalmente la hacían sentir culpable por abandonar a su familia. Consuelo llegó un martes por la tarde, vestida con su uniforme de enfermera del Hospital Civil, calculando que su apariencia profesional le daría credibilidad frente a Octavio. «Mamá», dijo con falsa dulzura, «he estado pensando en tu salud. A tu edad necesitas supervisión médica regular. En casa podríamos cuidarte mejor. Aquí tengo todo lo que necesito», respondió Remedios, aunque su voz traicionaba las dudas que sus hijos habían sembrado expertamente. «Pero, ¿qué pasaría si te enfermaras? ¿Qué pasaría si este señor se cansara de ti y te despidiera sin previo aviso?», insistió Consuelo, clavando el puñal de la inseguridad en el punto más vulnerable de su madre. Joaquín apareció al día siguiente con una carpeta llena de documentos legales impresos de Internet. «Mamá, he estado investigando sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas», dijo con tono profesional. «¿Sabías que muchos patrones abusan de las mujeres mayores? ¿Tienes contrato? ¿Sabes cuáles son tus derechos?». La ironía de que Joaquín se preocupara por los derechos de su madre, cuando él mismo había participado en robar sus ahorros, era tan grotesca
que habría sido cómica si no fuera tan cruel. Graciela, la más superficial, pero también la más directamente manipuladora, adoptó una estrategia diferente. «Ay, mamá», suspiró dramáticamente. «La gente del barrio está hablando. Dicen que abandonaste a tus hijos para irte a vivir con un hombre rico. ¿Te imaginas qué vergüenza para nosotros? ¿Qué van a pensar de la educación que te dimos?» Cada visita dejaba a Remedios más confundida y culpable. Sus hijos habían perfeccionado durante décadas el arte de la manipulación emocional. Sabían exactamente qué botones presionar para hacerla sentir responsable de problemas que ellos mismos habían creado. Octavio observaba estos encuentros con creciente indignación, pero respetaba la autonomía de Remedios para manejar a su familia. Sin embargo, su experiencia en el mundo empresarial le había enseñado a reconocer patrones de comportamiento tóxico, y lo que veía en los hijos de Remedios activaba todas sus alarmas internas. Una noche, después de una visita particularmente agresiva de los 4 hermanos juntos, Octavio encontró a Remedios llorando silenciosamente en la cocina mientras preparaba la cena. «Señora Remedios», dijo suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ella asintió sin levantar la vista de las verduras que picaba con manos temblorosas. Sus hijos la visitaban regularmente antes de que viniera a trabajar aquí. Remedios se detuvo, el cuchillo suspendido en el aire. Era una pregunta simple, pero la respuesta revelaría una verdad que había evitado reconocer durante años. «No», admitió finalmente con voz apenas audible. «A veces pasaban meses sin verlos. Solo aparecían cuando necesitaban algo o cuando había problemas. ¿Y ahora de repente están muy preocupados por su bienestar?» «Sí», respondió, y por primera vez en décadas, Remedios comenzó a cuestionar las motivaciones reales de sus hijos. «¿Le parece que esa preocupación es genuina?», preguntó Octavio con delicadeza, plantando la semilla de la duda que necesitaba crecer. Remedios guardó silencio por largos minutos, procesando una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. Cuando finalmente habló, su voz tenía una firmeza nueva que sorprendió a ambos. «No», dijo claramente, «no creo que sea genuina. Creo que tienen miedo de algo, pero no sé de qué». Lo que Remedios no sabía era que sus hijos tenían excelentes razones para estar aterrorizados. La deuda fraudulenta que habían creado para controlarla era solo la punta de un iceberg de corrupción que habían construido cuidadosamente durante años, utilizando el nombre y los documentos de su madre para múltiples esquemas financieros que ahora amenazaban con colapsar si ella comenzaba a hacer las preguntas correctas, o peor aún, si encontraba a alguien con el poder y la influencia suficiente para investigar adecuadamente sus asuntos financieros. El mes de junio trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Remedios sobre su propia familia. Durante una tarde particularmente calurosa, mientras organizaba algunos documentos personales que había traído de su antigua vivienda, encontró algo que había olvidado por completo: un pequeño diario de piel gastada que su difunto esposo, Evaristo, había mantenido durante los meses previos a su fallecimiento. Evaristo había sido un hombre meticuloso que trabajaba como electricista en una empresa constructora mediana. Durante las semanas que siguieron a su accidente laboral, mientras se recuperaba en casa con quemaduras severas, había documentado obsesivamente cada detalle de lo ocurrido, cada conversación con supervisores, cada irregularidad que había observado en los protocolos de seguridad de la empresa. «Mayo 18», decía una entrada con su letra temblorosa. El ingeniero vino otra vez a preguntarme si recuerdo exactamente qué pasó. Le dije la verdad, que los cables no estaban aislados correctamente, que el equipo de protección que me dieron estaba defectuoso, que había reportado el problema 4 veces antes del accidente. Se puso muy nervioso y me ofreció dinero para cambiar mi versión. Remedios leyó con creciente asombro mientras su esposo documentaba una campaña sistemática de presión para que mintiera sobre las circunstancias de su accidente. La empresa, según quedaba claro en las páginas amarillentas, había violado múltiples protocolos de seguridad y quería evitar una investigación que revelaría su negligencia. Mayo 30.
continuaba el diario. Hoy vinieron los muchachos con papeles legales. Dicen que si demando a la empresa, podemos conseguir mucho dinero. Aurelio dice que él conoce a un abogado que nos puede ayudar. No sé si está bien, pero los muchachos insisten que es lo correcto. Dicen que la empresa tiene que pagar por lo que me hicieron. Las siguientes entradas revelaban cómo los 4 hijos habían presionado constantemente a su padre moribundo para que iniciara un proceso legal contra la constructora, prometiéndole que el dinero obtenido serviría para asegurar el futuro de la familia y especialmente la educación de los hijos menores. Junio 12, decía una entrada particularmente dolorosa. Evaristo está muy débil, pero los muchachos siguen trayendo papeles para firmar. Consuelo dice que si no demandamos ahora, perdemos la oportunidad para siempre. Joaquín ha calculado cuánto dinero podríamos obtener. Graciela dice que con ese dinero ella podría estudiar una carrera. No sé qué hacer. Remedios se dio cuenta de que su esposo había usado su nombre Remedios en tercera persona en algunas entradas, como si estuviera hablando de ella con alguien más o documentando conversaciones que había escuchado. Junio 20, leía la entrada final. Firmé todo lo que me pidieron. Los muchachos se ven muy contentos. Dicen que después de que yo me recupere, todo va a estar mejor para la familia. Espero que tengan razón. Me siento muy cansado. Evaristo falleció 3 días después, el 23 de junio, sin llegar a ver jamás el resultado del proceso legal que sus hijos habían orquestado. Con el corazón acelerado, Remedios continuó leyendo entradas que había escrito ella misma durante los meses posteriores al fallecimiento de su esposo, cuando los abogados manejaron todo el proceso legal sin consultarla realmente sobre los detalles. Pero lo que más la impactó fue una carta suelta que encontró entre las páginas, escrita con la letra juvenil de Aurelio, pero dirigida a sus hermanos. Datada apenas 2 semanas después del funeral de su padre, la carta revelaba una conversación que habían tenido sin incluirla. Hermanos, decía la carta, el abogado dice que si exageramos un poco los daños y conseguimos algunos testigos que apoyen nuestra versión, podemos conseguir mucho más dinero. Mamá no necesita saber todos los detalles. Ella siempre ha sido muy honesta y podría arruinar todo si sabe que estamos ajustando algunos hechos. La carta continuaba detallando cómo habían planeado manipular el testimonio de su madre, cómo habían fabricado evidencia adicional y cómo habían coordinado con testigos para crear una versión de los hechos que maximizara la compensación económica. Remedios sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Ahora descubría que sus hijos habían orquestado un fraude usando la muerte de su padre y su propia ignorancia como herramientas. Cuando Octavio regresó esa noche del trabajo, encontró a Remedios sentada en el patio principal con los documentos esparcidos frente a ella y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación inmediata. Mis hijos, comenzó Remedios con voz quebrada. Mis hijos me mintieron durante 20 años. Le contó todo mientras Octavio escuchaba con creciente indignación. Durante 20 años había cargado con la culpa de haber demandado a una empresa, sintiéndose incómoda con el dinero obtenido porque intuía que algo no estaba bien. Cuando ella terminó de relatar el contenido del diario y la carta, él se quedó en silencio por varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Señora Remedios, dijo finalmente, ¿recuerda el nombre de la empresa constructora que demandaron? Sí, respondió ella. Se llamaba Constructora Sandoval y Hermanos. Octavio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Constructora Sandoval y Hermanos había sido la empresa de su padre, la empresa que él había heredado y posteriormente cerrado, debido a problemas legales que nunca había investigado completamente. Por primera vez en su vida, Octavio se encontraba frente a una de las víctimas directas de las decisiones empresariales de su familia. La ironía del destino era tan perfecta que resultaba casi imposible de creer. Había rescatado de la calle exactamente a la mujer cuya familia había contribuido a la ruina de su empresa familiar 20 años atrás. Pero más importante aún, ahora tenía la evidencia de que el proceso que había dañado su empresa familiar
había sido fraudulento desde el principio, manipulado por 4 hijos ingratos que habían utilizado la muerte de su padre y la ignorancia de su madre para obtener dinero que no merecían. La revelación más impactante llegó en julio, cuando Octavio decidió investigar discretamente los archivos legales de la antigua empresa familiar. Lo que descubrió superó sus peores expectativas. El caso de la familia Jiménez no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de fraudes que los 4 hermanos habían perfeccionado durante años. Aurelio, Consuelo, Joaquín y Graciela habían desarrollado un esquema sofisticado donde identificaban empresas con problemas menores de seguridad, fabricaban accidentes o exageraban incidentes reales, y luego demandaban por compensaciones millonarias utilizando documentos falsificados y testimonios coordinados. «Señora Remedios», dijo Octavio una noche después de regresar de una reunión con investigadores privados que había contratado, «necesito contarle algo muy importante sobre mi conexión con su familia». Le reveló la verdad completa, que su empresa familiar había pagado 200,000 pesos a la familia Jiménez 20 años atrás, que esa demanda había sido una de las razones por las que había tenido que cerrar la constructora, y que ahora tenía evidencia de que todo había sido un fraude elaborado por sus propios hijos. «Pero hay algo más», continuó con voz tensa. «Mis investigadores descubrieron que sus hijos han hecho esto mismo con al menos 6 empresas diferentes durante los últimos 15 años. Han generado más de 1.200.000 pesos en demandas fraudulentas». Remedios escuchó en estado de shock total. No solo había sido traicionada por sus hijos, sino que había sido utilizada como instrumento inconsciente para dañar a familias inocentes durante décadas. «¿Qué pasó con todo ese dinero?», preguntó con voz apenas audible. «Según los registros financieros que conseguimos, Aurelio usó 45,000 pesos para comprar su primer departamento. Consuelo invirtió 40,000 en especializaciones médicas privadas. Joaquín aplicó 55,000 en inversiones que aún hoy generan sus ingresos complementarios. Y Graciela utilizó 30,000 para financiar cursos de imagen y ropa cara que le permitieron conseguir trabajo en boutiques exclusivas». «¿Y yo?», preguntó Remedios, aunque ya conocía la respuesta. «Usted no recibió ni un peso», confirmó Octavio. «Durante todos estos años, mientras ellos construían sus carreras y patrimonios con dinero obtenido fraudulentamente usando su nombre, usted siguió trabajando como empleada doméstica para sobrevivir». La traición era tan profunda y sistemática que Remedios se sintió físicamente enferma. Sus hijos no solo la habían abandonado y robado, sino que habían convertido su dolor y su viudez en una herramienta para enriquecerse a costa de familias inocentes como la de Octavio. «¿Por qué me está contando todo esto?», preguntó finalmente. «Porque usted merece conocer la verdad», respondió Octavio con firmeza. «Y porque tengo la intención de ayudarla a buscar justicia, no solo por usted, sino por todas las familias que fueron dañadas por estos fraudes». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que vamos a denunciar a sus hijos ante las autoridades correspondientes. Tenemos evidencia suficiente para procesarlos por fraude, formación de asociación delictuosa, apropiación indebida y abandono de persona vulnerable». Remedios sintió una mezcla de terror y liberación. Durante 60 años había vivido bajo la sombra del miedo a confrontar a quienes la maltrataban, pero también sentía que finalmente tenía la oportunidad de reclamar su dignidad y proteger a otras víctimas potenciales. «¿Está seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente seguro», respondió Octavio tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Usted ya no está sola en esto. Tiene a alguien con los recursos y la determinación para pelear por la justicia que merece». Por primera vez en décadas, Remedios sintió que tenía un verdadero aliado, alguien que no solo la protegía, sino que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. La guerra contra sus hijos ingratos estaba a punto de comenzar, pero ya no tendría que pelearla sola. En agosto, la historia de Remedios y Octavio se convirtió en un escándalo nacional cuando el periodista investigativo Fernando Morales
publicó un extenso reportaje en el diario El Informador de Guadalajara titulado La madre traicionada, cómo 4 hijos construyeron su fortuna con la sangre materna. El artículo, resultado de semanas de investigación meticulosa, exponía no solo el caso particular de la familia Jiménez, sino todo el esquema de fraudes que habían perpetrado durante años. El impacto fue inmediato y devastador. Las redes sociales explotaron con comentarios indignados de ciudadanos que veían en la historia de Remedios un reflejo de sus propios miedos sobre el abandono familiar y la ingratitud filial. Los hashtags No justicia para Remedios y Sinchi hubo hijos parrasitos se volvieron tendencia nacional durante días. Aurelio fue el primero en enfrentar las consecuencias. Su jefe en la tienda departamental lo citó la mañana siguiente a la publicación del artículo. No podemos mantener empleado a alguien asociado con este tipo de escándalo, le dijo fríamente. Los clientes ya están preguntando, y nuestra imagen corporativa es lo más importante. Consuelo descubrió que ser enfermera con una reputación manchada por abuso familiar era prácticamente imposible. Sus colegas del Hospital Civil comenzaron a tratarla con frialdad. Los pacientes pedían ser asignados a otras enfermeras y la administración del hospital le sugirió tomarse un tiempo libre para que el escándalo se calmara. Joaquín, cuya carrera como contador dependía completamente de la confianza y la reputación intachable, vio cómo sus clientes comenzaban a cancelar contratos y buscar otros profesionales. En el mundo de las finanzas y la contabilidad, estar asociado con fraude era el beso de la muerte profesional. Graciela, que trabajaba en una boutique exclusiva en el centro histórico, donde la imagen personal era fundamental, fue despedida inmediatamente cuando las clientas de clase alta comenzaron a sentirse incómodas, siendo atendidas por alguien que había participado en el maltrato de su propia madre. Los 4 hermanos se reunieron en el pequeño departamento de Aurelio, que ahora parecía aún más pequeño y claustrofóbico bajo el peso de la desesperación colectiva. Sus caras reflejaban la realidad de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a velocidad vertiginosa. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró Consuelo, con las manos temblorosas, mientras revisaba en su teléfono los comentarios despiadados que los usuarios de redes sociales hacían sobre ella. «Tenemos que hacer algo», dijo Joaquín con la voz quebrada. «Nuestras carreras están arruinadas, nuestras reputaciones están destruidas. Si esto sigue así, terminaremos en la cárcel. Todo es culpa de ese maldito millonario tequilero», escupió Graciela con veneno. «Si no se hubiera metido en nuestros asuntos, mamá nunca habría descubierto nada». «No», dijo Aurelio con una lucidez terrible, «es culpa nuestra. Hicimos todo esto nosotros solos. Mamá no tenía que descubrir nada porque nosotros nunca debimos hacerlo». La conversación se volvió cada vez más desesperada mientras discutían opciones que se volvían más escasas con cada hora que pasaba. Habían construido sus vidas sobre una base de fraude y traición, y ahora esa base se estaba desmoronando como castillo de naipes. Mientras tanto, en la hacienda de Tlaquepaque, Remedios experimentaba una mezcla compleja de emociones. Por un lado se sentía vindicada y aliviada de que finalmente la verdad hubiera salido a la luz. Por otro lado, ver a sus hijos destruidos públicamente le causaba un dolor maternal que no podía negar completamente. «¿Hice lo correcto?», le preguntó a Octavio una noche, después de leer algunos de los comentarios más crueles que circulaban en Internet sobre sus hijos. «Hizo lo que necesitaba hacer para protegerse a sí misma y a otras víctimas potenciales», respondió él con firmeza. «Sus hijos tomaron decisiones que tuvieron consecuencias. Usted no es responsable de esas consecuencias, pero siguen siendo mis hijos», murmuró Remedios con voz quebrada. «Y usted sigue siendo su madre», respondió Octavio con gentileza. «Pero ser madre no significa permitir que la maltraten, la roben y la utilicen. Ser madre significa amarlos lo suficiente como para no permitir que continúen dañando a otros». El impacto del escándalo se extendió mucho más allá de la familia Jiménez. El artículo había despertado una conversación nacional sobre el abandono de ancianos, los derechos de las personas mayores y la responsabilidad filial.
Programas de televisión invitaron a expertos para discutir el tema. Organizaciones de defensa de derechos humanos utilizaron el caso como ejemplo de maltrato familiar sistemático, y legisladores comenzaron a discutir reformas legales para proteger mejor a los adultos mayores vulnerables. Remedios se había convertido involuntariamente en un símbolo nacional de resistencia y dignidad. Recibía cartas de apoyo de todo el país, desde otras ancianas que habían vivido situaciones similares hasta jóvenes que prometían tratar mejor a sus propios padres después de leer su historia. Nunca pensé que mi vida pudiera servir para ayudar a otras personas, le confió a Octavio mientras leían algunas de las cartas más emotivas. Su valor para hablar ha dado voz a miles de personas que no se atrevían a contar sus propias historias, respondió él. Eso es más importante que cualquier cosa que mis empresas hayan logrado jamás. La investigación criminal formal comenzó en septiembre, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros de Jalisco abrió oficialmente el caso contra los 4 hermanos Jiménez. Los cargos incluían fraude procesal, formación de asociación delictuosa, falsificación de documentos, apropiación indebida y abandono de persona en situación de vulnerabilidad. El proceso judicial se convirtió en uno de los casos más seguidos del año en México, no solo por la magnitud del fraude, sino por la dimensión humana de la traición familiar que representaba. Cada audiencia atraía a docenas de periodistas y activistas de derechos de los adultos mayores. Durante los meses siguientes, los 4 hermanos vieron cómo se desmoronaba completamente el mundo que habían construido con dinero robado. Aurelio perdió su departamento cuando no pudo seguir pagando la hipoteca sin su trabajo. Consuelo tuvo que mudarse a un cuarto rentado en un barrio popular cuando sus ingresos desaparecieron. Joaquín vio cómo sus inversiones fueron congeladas como parte de la investigación criminal. Graciela regresó a vivir con una prima lejana después de ser desalojada de su departamento por falta de pago. Pero la justicia penal fue solo una parte de las consecuencias que enfrentaron. Los juicios civiles por parte de las empresas que habían defraudado comenzaron a llegar uno tras otro, demandando no solo la devolución del dinero obtenido fraudulentamente, sino también daños punitivos y compensaciones por los perjuicios causados a sus negocios. Van a perder todo, le explicó el abogado de Octavio a Remedios durante una de las reuniones preparatorias. Sus propiedades, sus inversiones, todo lo que compraron con el dinero defraudado va a ser embargado para pagar las restituciones. Remedios asintió con una mezcla de satisfacción y tristeza. Ver justicia siendo hecha le daba paz, pero ver a sus hijos reducidos a la pobreza, de la que ella nunca había podido salir, le causaba un dolor que no había anticipado. La revelación más sorprendente llegó en octubre, cuando los investigadores descubrieron que el 5º hijo de Remedios, el que había fallecido de neumonía a los 2 años, no había muerto por falta de recursos médicos como ella había creído durante décadas. Los registros hospitalarios mostraban que sus otros 4 hijos, entonces adolescentes, habían robado el dinero que Remedios había ahorrado desesperadamente para pagar el tratamiento médico del pequeño. El niño había muerto no por pobreza, sino por la codicia de sus propios hermanos. Esta revelación fue el golpe final que rompió completamente los últimos vestigios de amor maternal que Remedios aún sentía hacia sus hijos sobrevivientes. Durante décadas había cargado con la culpa de no haber podido salvar a su hijo menor, cuando en realidad había sido víctima del mismo patrón de robo y traición que había continuado durante toda su vida. Ahora entiendo por qué siempre sentí que algo no estaba bien, le dijo a Octavio con una calma que la sorprendió a ella misma. Mi corazón siempre supo que mis hijos no eran lo que aparentaban ser, solo que tenía demasiado miedo de enfrentar esa verdad. En noviembre llegó la sentencia que cerraría este capítulo de horror familiar. Los 4 hermanos Jiménez fueron condenados a penas de prisión que iban desde los 6 hasta los 9 años, dependiendo de su nivel de participación en los diferentes fraudes. Además, fueron obligados a pagar restituciones que superaban los 2,5 millones de pesos, garantizando que pasarían el resto de sus vidas trabajando para reparar el daño que habían causado. Aurelio, 9 años,
como el cabecilla intelectual del grupo, recibió la pena más severa, 9 años de prisión y la mayor parte de la responsabilidad financiera. Consuelo, Joaquín y Graciela recibieron penas menores, pero igualmente devastadoras para sus futuros. El día de la sentencia, los 4 hermanos finalmente parecían comprender la magnitud de lo que habían perdido. No solo su libertad y su patrimonio, sino también a la única persona que los había amado incondicionalmente durante décadas, incluso cuando no lo merecían. Remedios asistió a la audiencia, pero se sentó en la parte trasera de la sala, observando a sus hijos esposados y vestidos con uniformes carcelarios. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, ella se puso de pie con la dignidad que había recuperado durante los últimos meses. «Señor juez», dijo con voz clara y firme, «durante 70 años traté de enseñarles a mis hijos los valores de honestidad, gratitud y respeto. Fallé como madre en esa tarea, pero ya no voy a seguir pagando por sus errores. Ellos tomaron sus decisiones y ahora deben vivir con las consecuencias». Fue la última vez que dirigió la palabra a los 4 seres humanos que había traído al mundo y había amado más que a su propia vida. El último capítulo de esta historia extraordinaria se escribió en diciembre, cuando Octavio tomó una decisión que sorprendió incluso a los abogados más experimentados. Decidió adoptar legalmente a Remedios como su madre, otorgándole todos los derechos hereditarios y creando, jurídicamente, una nueva familia basada en el amor elegido, no en los lazos biológicos corrompidos por el egoísmo. La ceremonia de adopción se realizó en los juzgados familiares de Guadalajara, en una sala pequeña pero llena de simbolismo. Él, a sus 63 años, finalmente había encontrado una manera de honrar la memoria de su propia madre fallecida. ¿Acepta usted, señora Remedios Jiménez Guzmán, ser adoptada como madre por el señor Octavio Sandoval Ruiz?, preguntó el juez con solemnidad. «Sí, acepto», respondió Remedios con voz firme, sintiendo cómo las palabras la liberaban definitivamente de las cadenas del pasado. «¿Acepta usted, señor Octavio Sandoval Ruiz, adoptar como madre a la señora Remedios Jiménez Guzmán, con todos los derechos y responsabilidades que ello implica?» «Sí, acepto», respondió Octavio, sus ojos brillando con lágrimas de alegría genuina. Cuando el juez pronunció las palabras finales que legalizaban su nueva familia, ambos sintieron que habían completado un círculo que había comenzado con dolor y abandono, pero que terminaba con amor y elección consciente. Remedios Sandoval, como ahora se llamaría legalmente, había encontrado no solo justicia para las traiciones del pasado, sino también la familia que había buscado durante toda su vida sin saberlo. Una familia construida sobre respeto mutuo, gratitud verdadera y amor que no dependía de obligaciones biológicas, sino de decisiones conscientes de cuidarse mutuamente. Octavio había encontrado finalmente una manera de redimir la culpa que había cargado desde la muerte de su madre, pero más importante aún, había encontrado a alguien que lo amaba por quien era realmente, no por lo que poseía. En la hacienda de Tlaquepaque, ahora oficialmente el hogar de ambos, celebraron esa noche con una cena sencilla pero significativa. Remedios cocinó los platos favoritos que había aprendido que a Octavio le gustaban, y él había comprado flores frescas para decorar la mesa como ella siempre soñó que alguien haría para honrar sus esfuerzos. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Octavio mientras brindaban con agua fresca de Jamaica. «¿Qué, hijo?», respondió Remedios, todavía acostumbrándose a la dulzura de poder llamar hijo a alguien que realmente merecía ese título. «Que al final usted terminó con la familia que siempre mereció tener, y yo terminé con la madre que siempre necesité encontrar». Remedios sonrió con una paz que no había conocido en décadas. Remedios, ahora de 79 años, vestía un traje azul nuevo que Octavio le había comprado para la ocasión. «A veces pienso que tu mamá y mi esposo nos juntaron desde el cielo para que nos cuidáramos mutuamente». «Estoy seguro de que así fue», respondió Octavio, tomando las manos arrugadas pero ahora tranquilas de su nueva madre. «Y estoy seguro de que ambos están orgullosos de la familia que hemos construido». Mientras las luces de Guadalajara brillaban en la distancia
y el aire nocturno llevaba el perfume de las flores del jardín que ahora Remedios cuidaba con amor renovado. Ambos sabían que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar y que ninguna traición puede destruir. Una familia verdadera, elegida por el corazón y fortalecida por la gratitud mutua. La historia de Remedios y Octavio se había convertido en un testimonio nacional de que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor auténtico, la justicia merecida y la familia que el alma necesita para sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de dignidad y esperanza. Los 4 hijos ingratos habían perdido no solo su libertad y su patrimonio, sino también la oportunidad de conocer el amor incondicional de una madre extraordinaria que había elegido construir una nueva vida con alguien que sí valoraba el tesoro que representaba su corazón generoso. Y así, en una historia que comenzó con abandono y traición en las ardientes calles de Guadalajara, terminó con la victoria del amor elegido sobre los lazos biológicos corrompidos, demostrando que la verdadera familia se define por las acciones, no por la sangre, y que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza en el libro de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan conmovedora. Esperamos que la transformación de Remedios y Octavio haya tocado tu corazón tanto como tocó el nuestro al contarla. Si te emocionaste con esta historia de traición familiar, justicia divina y amor verdadero que floreció en las calles de Guadalajara, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias que realmente importen. Cada día compartimos relatos sobre la vida, el amor, la familia y la esperanza que nunca se pierde. ¿Qué opinas de la decisión de Remedios de construir una nueva familia? ¿Crees que sus hijos merecían el castigo que recibieron? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta increíble historia de redención. Nos vemos mañana con otra historia que te llegará directo al alma.